Muy buenas tardes a todos, la gente que se está conectando. Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida de parte del equipo de Avelar y Castillo a este webinar, una vez más promocionado por IDC. Mi nombre es Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales y tengo experiencia en gestión de proyectos organizacionales. Como el título del webinar lo muestra, hoy vamos a platicar acerca del reto de las compensaciones en este escenario de crisis económica. Sabemos que el reto ha sido muy grande para todas las familias mexicanas desde que la pandemia se expuso. Y el día de hoy queremos compartirles con todo cariño a todos ustedes el expertise de nuestra invitada, de José María, para que ustedes como empresarios, empleados, puedan gestionar sus lugares de trabajo de la mejor manera y específicamente hablando en temas de compensaciones. Entonces, la primera invitada, más bien nuestra invitada del día de hoy, es Marta Hernández Reyes. Ella es experta en desarrollar soluciones integrales de capital humano y lidera proyectos estratégicos de compensación de diversas empresas nacionales e internacionales. Cuenta con una amplia experiencia en consultoría, trabajando con diferentes sectores, por ejemplo, el petrolero, alta tecnología, química, gobierno, automotriz, incluso el sector turístico y muchos otros. Sus más de 25 años en consultoría le han permitido desarrollar diversos proyectos estratégicos, por ejemplo, proyectos en compensación y talento, sistemas integrales de compensación, incluyendo encuestas de diversos tamaños y giros, estudios emergentes de prácticas y tendencias de recursos humanos, proyectos de comunicación, encuestas de clima laboral, calibraciones de talento y otro tipo de proyectos. Así también es líder del proyecto de estrategia de factores de riesgo psicosocial, haciendo referencia a la norma 035. Ha colaborado directamente como responsable de recursos humanos en Agencia de Anual RK, como gerente de compensación para Kraft y como gerente senior del Shared Services del RH de Nestlé. Por último, otro dato que les puedo decir de Marta es que ella es líder de opinión en diferentes medios de comunicación e imparte seminarios de compensación pues, en AON, en empresas y en otro tipo de asociaciones. Así que Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Rebeca, muy bien, gracias y gracias por la bienvenida y un gusto estar con ustedes. Al contrario, un gusto tenerte aquí. La verdad es que toda la trayectoria que traes, siento que va a enriquecer muchísimo la charla que hoy vamos a tener contigo. Y bueno, también les presento a José María Avelar, ya muchos lo conocen, él siempre nos está acompañando aquí como parte del equipo de Avelar y Castillo, pero su presentación formal pues la voy a hacer aún así para la gente que todavía no lo ubica muy bien. Entonces, José María es egresado de Relaciones Industriales y Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos, es experto en relaciones laborales, desarrollo de talento, compensación y beneficios y entre otras especialidades. Tiene un certificado en Six Sigma Black Belt, está certificado también como coach ejecutivo y de alineación de equipos de trabajo por el Tecnológico de Monterrey, es expositor internacional en temas de recursos humanos y hoy en día se desempeña como director general de la firma de consultoría Avelar y Castillo Consultores Asociados, la cual fue fundada desde el 98 por el mismo José María. ¿Cómo vas, José María? Bienvenido una vez más. Gracias por la presentación, me siento honrado por ello. Siempre es un gusto tener la oportunidad de platicar aquí en este foro con nuestro auditorio, principalmente agradecer a IDC la oportunidad de usar la estructura y su patrocinio y claro, darle también de mi parte la más cordial bienvenida a Martita que esté aquí. Siempre es un gusto tenerte con nosotros, Marta. Y claro, Rebeca, gracias por la introducción, por tu apoyo como siempre. Al contrario, les agradezco mucho el tiempo que se toman para los foros, también a la gente que se está conectando y pues nada más antes de arrancarnos les quiero recordar que tenemos la dinámica de preguntas y respuestas, dejamos alrededor de 10 a 15 minutos para que los expertos puedan contestarle pues todas las dudas que ustedes como público puedan tener. Vamos a hacer algo. Si nosotros vamos viendo que no van surgiendo preguntas del público, yo les voy a dar la señal de que pueden seguir la conversación a ti, Marta y José María, para que podamos aprovechar todo el tiempo que tenemos, ¿no? La hora en sí. Entonces, vamos a arrancarnos y lo primero que me gustaría que ustedes compartieran con el público antes de entrar específicamente al tema de compensaciones es el escenario económico. ¿Cómo está? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Sabemos que la crisis, pues desde la pandemia ha venido muy, muy, muy fuerte a México, pero quiero que nos narren un poquito más ese escenario para que después podamos aterrizar al siguiente. Sí, gracias, Rebeca, con mucho gusto. Mira, no quiero tomar mucho tiempo de esto. Creo que un aspecto de crisis como el que atravesamos
no es algo que le puedan a uno narrar, sino se siente en el ambiente, en las condiciones, en los precios, en los ingresos, en el desempleo tan fuerte que vivimos. Inclusive el sector gubernamental se encuentra en una crisis única, como no vivíamos desde los años 70, con la carencia de ingresos para poder sustentar su propia infraestructura, que, bueno, en un país como México, el principal empleador ha sido siempre el gobierno, y ahora con esta crisis, la contractura que ellos tienen limita mucho los márgenes comerciales y de crecimiento de algunos negocios. El universo más grande, que era el de las empresas pequeñas, pymes, a las que nos referimos por su tamaño, se ha reducido en un casi 50% de las que se encontraban registradas. Han desaparecido del todo en estos 5 o 6 meses, y obviamente con un impacto muy fuerte y con la esperanza de que subsistan las que todavía sobreviven para el resto del año, y las expectativas de crecimiento siguen siendo muy pobres. También la macroindustria se está viendo afectada, la industria global. El impacto no es nada más en México o en Latinoamérica, es a nivel global. Y esto trae unas consecuencias muy fuertes para poder medir los márgenes de recuperación. Esto aunado a algunas ausencias de inversión y soporte que, como en otros países, se han hecho por parte del gobierno, que junto con la iniciativa privada han escoltado y tratando de mitigar los impactos. Por diferentes causas en México no se ha presentado así, de forma tal que las expectativas de reparación en muchos medios, el Fondo Monetario Internacional los estima en 2 años, lo cual la información que cualquier empresario activo, futuro, así como los márgenes de inversión requieren, es mucha información, es saber en dónde están parados, cuáles son las condiciones, cómo están las reglas del juego, para tomar las mejores decisiones y cuidadosamente administrar el capital, tanto de recursos humanos como de inversión, como de mercado, y tomar y aprovechar las oportunidades que se presentan. Pero esto presenta una disyuntiva súper importante. ¿De dónde obtenemos información fehaciente del mercado? ¿De dónde podemos entender cuál es la práctica de remuneración que está teniendo el mercado mexicano y cómo se está comportando en mi nicho de mercado, en mi sector, para poder planear y tomar las acciones pues más balanceadas, primero para sobrevivir, para poder balancear y, claro, retener a mi talento, a la gente con la que yo ejecuto las tareas de comercio, de negocio de mi empresa? Entonces, esta es una disyuntiva importante que hoy día se nos presenta en el sector empresarial y en el sector gubernamental también. Claro, y lo más fuerte, como tú lo mencionaste, es que hay tanta información que a veces como empresa de verdad tienes que tener fuentes muy confiables que te muestren datos brutos, ¿sabes? O sea, datos cuantitativos y cualitativos que te ayuden a dirigirte hacia una estrategia en específico. Entonces, Marta, aquí me gustaría que intervinieras y con tu expertise nos contaras qué es una encuesta de mercado, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es tan importante que las empresas puedan tener estos datos? Y pues adelante. Gracias, Rebeca. Gracias, José María, por, pues obviamente, toda esta introducción. Todos muy ocupados y atendiendo las variables que pues han derivado de esta pandemia y efectivamente consolidando toda esta estadística que en compensación y en encuesta se analiza. ¿Qué es la encuesta y para qué nos sirve? No es más que poner en blanco y negro esas tendencias, esos pisos y techos, eso, como bien dijiste, Rebeca, esa información cualitativa y cuantitativa en diferentes aspectos que están pues obviamente muy sensibles y muy latentes porque forman parte de la remuneración del personal. Entonces, eso es lo que engloba una encuesta y vamos a tomar pues obviamente parte de esta información para compartirla con mucho gusto y a nombre de ello con el auditorio. Y como decía José María, pues para ir mapeando esa toma de decisiones y irla acompañando de estos datos duros. Justo, Marta, gracias. Creo que, bueno, más bien, me parece muy importante toda esta parte de los resultados y justamente estábamos viendo que aún tiene todo este tipo de estadísticas, ¿no? Entonces, platícanos un poco qué es lo que han descubierto o qué han arrojado las encuestas en tema de compensaciones, teniendo en cuenta la condición de crisis económica que estamos teniendo en este momento.
Claro que sí. Me ayudan, por favor, con el primer slide. Y miren, me iría de lo general a lo particular. Vamos a estar yendo a lo particular. Y obviamente empezamos con información macro. Ya varia de esta información la comentó José María hace un momento. Se desprende de todo el golpe económico a nivel mundial. Baja la preocupación de las empresas, también desde el tema económico hasta cómo regresar a sus filas laborales con sus empleados. De ahí todo el tema normativo que también José María ha estado platicando con el foro. Desde luego no nos salvamos de ajustes de personal, ajustes o convenios salariales a la baja, ¿no? Que se tuvieron que hacer en las empresas. Y con esto, pues, un sinfín de ventanas para mejorar el flujo económico de los trabajadores, porque como bien dijeron, esta es una preocupación de casa. Todos estamos siendo afectados en el núcleo familiar por esta situación, ya sea porque nos ha golpeado directamente en el bolsillo por alguna medida que ha tomado la empresa en donde laboramos, alguien de la familia enfermo, y todo esto pues trae un golpe económico importante. Las encuestas en lo general lo que nos están también arrojando desde los monitoreos que nosotros hacemos es que todos estos cambios y el primer, yo diría, ajuste rápido que tuvieron que hacer las empresas en cuanto a estructuras organizacionales o recortes, porque se les llama elegantemente de esta manera, pues muchas veces es para dar el número. Lo que los monitoreos y las encuestas y las asesorías que damos nos han arrojado es que sí es importante, por supuesto, acotarnos a un indicador financiero, pero desde luego hay que cuidar esa balanza de talento, ¿sí? ¿Con quién me quedo? ¿Qué necesito? ¿Qué competencias me está retando en la organización? Y obviamente de qué voy a echar mano. Y además, pues obviamente otro tipo de componentes que también se han comentado en el foro acerca del pasivo laboral. Eso es lo que ha arrojado ciertas encuestas. Otras encuestas y monitoreos, desde luego en la parte normativa que ya José María ha ido evolucionando en este foro con sus diferentes charlas, es desde cómo doy cumplimiento a las normas que hoy están surgiendo para retornarlos al trabajo, a todos nuestros trabajadores, pero también cómo la empresa y los líderes se vuelven empáticos a estas necesidades humanas y obviamente psicológicas e incluso mentales que conlleva el estar trabajando desde casa o el estar retornando al trabajo. Esto también, y vamos a comentar un poquito al final de ello, y de este acompañamiento muy sensible que hay que hacer a nuestros empleados y a nuestros compañeros de trabajo. Más que ir persiguiendo, por supuesto, un objetivo duro o un resultado tangible de la organización, hoy en día tenemos que estar muy cerca de acompañarlos, sí, en sus planes de carrera, pero también en sus planes de vida y en sus preocupaciones y en sus temores. Hoy esos monitoreos también nos están arrojando estos temas y por supuesto, y parte de lo que vamos a platicar con ustedes, todos esos ajustes en las diferentes prestaciones, beneficios y hasta en temas sindicales, cómo el sindicato y la empresa se han tenido que dar la mano también para hacer estos ajustes al final en sus revisiones de contratos colectivos. En términos generales, esto es, Rebeca, y pues obviamente vamos adelante con la presentación. ¿Me ayudan, por favor? Y este es un componente que no se escapa. Fíjate, este es un dato de uno de nuestros monitoreos, más de 400 empresas, y nos dicen en términos duros que el 40% de las empresas, así como nos mencionaba José María, de las empresas en general que han ido desapareciendo, también el 40% ha hecho ajustes al personal a la baja, ¿sí? Tuvieron que empezar haciendo ajustes. Aquí hay unos números, digamos, son promedios, siempre hay picos y en este momento son interesantes, entre el 10 y el 30% de ajuste a la plantilla del personal. Por supuesto, y lo vemos en los datos de abajo, las áreas que son más afectadas en su inicio, pues son las áreas que están frente a esas cadenas, obviamente, o a esas áreas que están produciendo los datos duros de ingreso. Producción, en las líneas de producción manufactureras de las diferentes empresas, y el área comercial, que obviamente pues hubo ni siquiera una contracción. El país se congeló durante varias semanas y dejamos de producir y de vender en las diferentes industrias y giros. Desde luego, posteriormente se fueron levantando algunas industrias. No todo es malo, tenemos ciertos sectores también muy beneficiados con estos, lamentablemente. Y aquí las otras cifras de ajustes del personal ya se muestran a la baja para las áreas staff. Y me refiero a finanzas, contabilidad, informática, pero fíjense qué interesante los últimos 2 o 3 renglones, ¿sí?
Los últimos 2 o 3 renglones, sobre todo en recursos humanos y mercadotecnia, señores, se nos llegó el momento a recursos humanos, seguimos siendo un área clave para las organizaciones, ya no solo operativas, sino estratégicas, y son a los que menos han tocado en las organizaciones en el segmento de ejecutivo, porque tanto informática, recursos humanos y mercadotecnia tuvo mucho que ver con agilizar el tener que reinducir a esta nueva manera de operar en el mercado en México. Hubo muchos comunicados del interior a los empleados por parte de las empresas que tuvieron que hacerse velozmente. Por ahí algunas empresas nos comentaron, era una de consumo, que un proyecto que tenían planeado para 3 años, lo hicieron en 3 meses, ¿no? O sea, finalmente el lanzamiento se tuvo que acelerar y estas áreas entran en este tema. Y otro mensaje en este slide es que, pues obviamente hasta el momento se está cuidando a esos estrategas de la organización, a no tocarlos, no recortarlos y no prescindir de ellos, ¿sí? Ha sido, pues de alguna manera del lado derecho, ustedes lo ven un poquito más tocado en ajustes el personal no ejecutivo que el directivo. Adelante, por favor. Otro tema, antes de entrar a las prestaciones y que conlleva mucho, también José María lo ha estado expresando en otros foros, son esos indicadores macro. Se acerca el fin de año, se acerca la lupa para ver, aún con estas variables, cómo cierra la inflación, cómo cierra el salario mínimo y de ahí cómo desprenden los incrementos, porque sí, van a ver que sí hay incrementos para algunas empresas e industrias en 2021. Y obviamente veníamos con una historia y un compromiso de crecer el salario mínimo por lo menos durante 6 años, un 16%. Me voy a quedar en 2 dígitos, ¿no? Porque hay quien dice 10, 20, 16. Hoy nos mueven totalmente el piso a todas estas condiciones y hoy lo que están arrojando nuestros diferentes monitoreos es precisamente lo que varios líderes y directores en recursos humanos nos están compartiendo. Es el 8.5% de incremento al salario mínimo que ellos están estimando. Sin embargo, tenemos obviamente mínimos de 3, el dato que más se repite es el 5 y hay varios que siguen apuntalando en que el salario mínimo va pues obviamente a estar derivando en 2 dígitos. ¿Okay? De aquí que es importante que pasemos al siguiente slide, por favor. Y de ahí empiezan obviamente otros indicadores. ¿Qué hay de los incrementos a salarios para personal no operativo o no sindicalizado? Este año estamos cerrando con 5% de incremento. Varias empresas lograron dar este incremento porque pues obviamente lo dan durante los primeros meses del año donde no había afectación. Tenemos, estoy cerrando cifras, 60% de las empresas que sí lograron dar incremento. Obviamente a la baja ven ciertos sectores obvios que están siendo muy afectados y no están dando incrementos estos años, como el hotelero, entretenimiento y algunos otros. Y para 2021 nuestro monitoreo nos arrojó que el 70% estima dar un incremento promedio no del 5 como se venían manejando, independientemente de lo que se espera el incremento al salario mínimo y la inflación, sino del 3. Y de ese 3 ustedes ven a la baja ciertas estadísticas en donde hay un buen número, más adelante lo vamos a ver, de empresas que se van a 0. Muchas empresas están considerando 0, incluso es el dato que más se repite para personal no sindicalizado. Les estoy hablando cerca de 400 empresas que aquí opinaron estos indicadores. Y tenemos máximos de 2 dígitos. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente? Pero bueno, este año lo que mucho hemos comentado en ello, Rebeca, lo que tú me preguntabas es, pues los promedios es solo un dato estadístico. Hoy son importantes esos picos. Hoy es importante ubicarte en tu giro, en tu zona geográfica, y por ejemplo aquí tenemos varios giros que en promedio ustedes ven que hay desde el 1.5, todo el sector de energía y petróleo que veíamos, no podíamos creer la baja que teníamos en el barril de petróleo cuando esto comenzó, y tenemos a lo mejor el área o el giro farmacéutico, que obviamente está muy ocupado financieramente, obviamente se ve un buen panorama para ellos con un 4% de incremento a salarios. Sin embargo, en estos 2 giros que estoy tomando como ejemplos y como extremos, también hay ceros. Se están considerando aún empresas de estos sectores y de todos, dar algunas empresas ceros,
Algunas están estimando dar un 8 por temas de alguna manera como máximos. Y el dato que más se repite, pues es muy variable, ¿no? Desde 0, 2, 5%, y de ahí que resulte ese 3% que veíamos en el slide anterior. Entonces, aquí nuestro mensaje es, sí se está hablando de un 3%, algunos medios 3 o menos lo empiezan a comentar, pero es por esta dispersión, obviamente, de posibilidades financieras dentro de las organizaciones, y también, vamos a comentarlo, hay sectores y empresas que su posición contra mercado en temas de sueldos y prestaciones es buena. Y entonces ahora van a apretar un poco el cinturón porque obviamente tienen algunos renglones de costos dentro de la empresa que pues obviamente incrementaron o debilitaron el flujo financiero del mismo. Adelante, por favor. Y bueno, aquí no me detengo, aquí está precisamente, quisiera nada más que observaran el primer renglón superior a la derecha, 100 empresas de estas más de 300, estiman en 2021 no dan incremento, ¿sí? Si nos vamos por zonas geográficas, siguen sonando los 3, excepto el sureste tiene obviamente ciertos sectores por allá afectados, como es el petrolero y algunos otros hacia Chiapas, que obviamente están orientando este estimado de incremento. El norte sabemos que tiene presiones fuertes, pues desde hace 2 años, tiene presiones muy fuertes por la paridad del dólar, por el TEMEC y otros indicadores, y obviamente están esperando un estimado de incremento del 3% e incluso 10%, algunas empresas lo reportaron. Adelante, por favor. Y bueno, hasta aquí el tema de incrementos, y sí quisiera nada más, antes de continuar con esto, que ustedes tengan en contexto de dónde salen todos estos datos, ¿no? O sea, ellos, como les digo, lo que vieron antes es parte de un monitoreo de más de 300 empresas. Y a lo largo del año, alrededor de 500, que son los círculos rojos que ven por ahí, nos están reportando sus nóminas, sus puestos tipos, sus prestaciones, para hacer un consolidado y entonces poderles apoyar a las empresas y decir cómo estás pagando con respecto al mercado que a ti te interesa. Y algunas otras, como bien lo dijo José María al inicio, incluso también toman estos indicadores a nivel regional o a nivel mundial, porque esto pues no solo golpeó a México, ¿no? Entonces serán datos que estarán yendo y viniendo en lo general y particular, pues para seguir haciendo ajustes en el tema de compensación hacia las empresas. Vámonos al siguiente, por favor. Y bueno, un tema importante, ¿sí? Fíjense nada más, ustedes ven aquí una lista de beneficios y de empresas que están de alguna manera visualizadas y de prestaciones, ¿no? Esas 400, 500 empresas, ¿cuáles son las prestaciones más prevalentes en el mercado? ¿Sí? Obviamente partimos por las que derivan de ley, ¿sí? Un aguinaldo y una prima vacacional que por obligación se tienen que pagar. Y de ahí, obviamente, del lado izquierdo hacia personal sindicalizado van surgiendo algunas otras, como repartos de utilidades, como fondos de ahorro, seguros de vida, tiempos extras, ¿no? Toda la parte de vales de despensa, la ayuda de transporte que este año para personal operativo sin duda tuvo un incremento importante, precisamente en incrementar las rutas de aquellas empresas que tienen un transporte para su personal sindicalizado o bien para implementarlo de manera temporal. Y al final se encuentra, incluso quisiera detenerme por ahí, temas como seguros de gastos médicos mayores. Solo el 3% de las empresas en la encuesta que entregamos recientemente dan per se un seguro de gastos médicos mayores completo, como el que tienen ejecutivos o algunas otras empresas para personal administrativo. Pero aquí hay un dato importante y no quiero evidenciar que sea una tendencia. Hay mucha preocupación por las empresas por acercar estos beneficios de acompañamiento médicos y de salud a personal operativo. Desde fortalecer sus servicios médicos, sus campañas de vacunación, sus descuentos en laboratorios, hasta empresas que sí están haciendo algunos análisis de inversión para empezar a acercar seguro privado aparte de su personal operativo. Esa es la parte personal sindicalizado.
que también habrá otro webinar muy especializado para este tema y nos vamos más hacia la parte no sindicalizada o administrativa, en donde pues obviamente Creo que se nos trabó Martita. Pensé que era yo. No. Pero bueno, coméntanos. Lo que Marta está comentando es que parte importante de lo que se está mostrando aquí tiene que ver con tendencias muy puntuales a partir de nuestra situación económica, así como la implementación de seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, que surgen a partir de la evidente incapacidad o deficiencia de algunos beneficios que en otra época pues eran suficientemente sustentables para poder ofrecer esta clase de soporte al trabajador. Hoy día no lo tienen con la dinámica que podríamos haberlo esperado y entonces estas dinámicas privadas, aunque son costosas, ofrecen una serie de oportunidades para poder cuidar del personal, aunque sea en elementos similares o marginales en costo a lo que nos representa el seguro del Seguro Social, en este caso en particular. Si avanzamos un poco más, algo que queremos platicar y que Marta y yo hemos charlado que es de relevancia es precisamente qué está sucediendo en el entorno, cuáles son las tendencias de prácticas que se han modificado a partir de la pandemia o que ya venían sembradas pero que ahora se potencializaron. Y una de ellas es el trabajo remoto. Las cifras duras que Marta nos comparte son precisamente cantidades específicas de qué cambió y quiénes son las empresas que hoy día, de estas 400 que participan en el monitoreo, 500 en general, tomando algunas otras, que ya tienen una práctica evolucionada, pero no es todo mundo a home office como sucedió en la pandemia. Tiene un corte muy específico y si ustedes lo ven en los primeros 3 renglones, van a encontrar ahí que el 24% de las empresas están otorgando solamente 3 días remotos y 2 días presenciales. Y por el otro lado, solo el 8.2 están teniendo toda la semana en el escenario remoto. Esto ya como una práctica implementada, con un protocolo documentado, con una serie de políticas y acuerdos con el personal preestablecidos, así como toda la dinámica tecnológica que rodea el home office. Antes de la pandemia, todavía el año pasado, Gallup reportó cifras puntuales de 16% en las empresas a nivel global como una práctica en ascenso, pero que no había avanzado en los últimos 5 años, sino de 10 a 16. Y en estos 6 meses vemos un fuerte golpe, un brinco. Y esto no nada más es la práctica de la pandemia, es el darnos cuenta que es un modelo muy eficiente, financieramente positivo y que tiene además una serie de beneficios generales, tanto para el empleado como para la empresa. Tiene sus costos, pero se absorben con los ahorros que brindan. Obviamente tenemos aquí algunos otros escenarios en los cuales nos brinda, por ejemplo, este modelo viene con algunos apoyos de seguridad, algunos apoyos de beneficio integral para el empleado y, claro, flexibilidades para la implementación de estos modelos con el empleado, patrocinio para poder instalarse un home office o adecuar la condición con internet, una serie de cambios que en facilitación de la implementación escoltan al empleado, sus empleadores, para poderlo poner en marcha. Si quieren avanzar a la siguiente slide. Y José María, nada más déjame ahí rescatar un punto súper importante que me parece muy interesante, lo de la parte de las encuestas. Cómo es que de verdad ya venían tendencias, pasa la pandemia y algunas de esas tendencias se vuelven exponenciales, otras desaparecen y algunas siguen paso a paso, ¿no? Como justo lo mencionabas en el home office, que en realidad antes de que sucediera esto, muchísimas empresas a nivel mundial ya era una modalidad que traían puestas las pilas y empezaban a invertir, ¿no? Y hoy yo creo que es una tendencia que sí se muestra muchísimo más por las condiciones a las que ya, pues ya nos enfrentamos. Entonces no tiene caso volver hacia atrás.
ni dar pasos de retroceso. Por ejemplo, dentro de los grupos que se disminuyeron de los beneficios, tú vas a encontrar que el transporte y todo aquello que tiene una implementación como el servicio del comedor, no para los no sindicalizados, que típicamente tienen que ver con procesos productivos y de operación. Pero para los demás empiezan a desaparecer, así como aparece el home office crece, estos otros empiezan a decrecer como margen de importancia. ¿Por qué? Porque el trabajador ya no va a ir a la oficina, ¿sí? Claro. Sus contras, como lo hemos platicado, y por eso no se mueve a una velocidad más rápida, pero aún así prácticamente llegamos casi al doble de la implementación solo en 6 meses. Y no es una práctica que, como vimos en los estadísticos, esté desapareciendo tan pronto se regresa al trabajo de forma normal, sino al contrario, se reglamentó operativamente ya de una manera establecida. Ahora, Correcto. Oye, nada más, José María, para informarte que Marta ya está aquí de regreso con nosotros, ¿eh? ya no le voy a estar robando el espacio, perdón. No, hombre. Dígale, Muchas o sea, se pueden gracias. lucir. Muchas gracias, José María. Perdón, estas cosas pasan, pero ya estamos de regreso. No te preocupes. Gracias Adelante. por el apoyo. Veo que están entrando a Wellness y efectivamente lo que decían, todo esto ha madurado, todo esto ha complementado. La verdad es que se han flexibilizado las prestaciones de la manera en que ha habido necesidad de hacerlo. Este concepto de wellness o bienestar, la verdad es que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Los horarios flexibles ya, como lo dijo José María, ya se venían dando, pero hoy lo que pasa en las empresas es que se empiece a robustecer y se empieza a priorizar esas prácticas que incluso van a dar respuesta a las necesidades de los empleados, pero también un tema normativo, ¿no? Todo este tema que estamos viendo aquí estadísticamente hablando de los programas mindfulness o del control de estrés o de temas de nutrición, ya las empresas los venían pues de alguna manera implementando. ¿Qué está pasando ahora? Que con todo el tema de estrés, acompañado del factor psicosocial que hoy tenemos que medir, y de todos los temas precisamente de enfermedades mentales que a nivel de seguro social se están estudiando a la población y ver que estos se van incrementando, pues obviamente todas estas prácticas están siendo importantes acercarlas a los colaboradores. Aquí lo que pasó es que antes esto lo llevabas en la práctica en tu empresa y hoy te lo están acercando a tu casa, ¿no? Para las organizaciones que hoy todavía están en un esquema híbrido, pues obviamente también se está dando esto, que todos estos beneficios se están llevando vías plataformas para que los empleados los ocupen y se puedan a través de líneas de apoyo y a través de ciertos talleres, pues soportar en ellos y mejorar pues esas partes que a cada familia y a cada empleado le preocupan. Y digo familia, ¿por qué? Porque también este tipo de acompañamientos y prácticas no solo es para el empleado. Hoy incluso vemos a empresas que han pues sacado varios talleres para niños, ¿no? Desde ahora en el verano nos tocó ver clases de cocina, clases de pintura, visitas virtuales, porque pues la verdad es que sí, en casa mamá y papá estaban conviviendo con hijos o mamá sola y se tuvieron que dar cierto tipo de apoyos. Hoy en la mañana escuchábamos una plática bien interesante de algún médico que seguramente ustedes también han tenido oportunidad de escuchar a ciertos médicos en donde decía, a ver, sí, el tema pandémico y el tema del COVID es un tema importante de atención inmediata, pero veamos las personas y el índice, obviamente, de sobrepeso que tenemos en el país. Eso como país nos hace vulnerables. ¿Y qué estamos haciendo como país para apoyarnos y obviamente bajar ese indicador? Hay conciencia de las empresas en esto y por eso hay pláticas y talleres de nutrición e incluso también varias empresas se han acercado, comunicado, ni siquiera se imaginen en cosas muy robustas, comunicados muy sencillos en donde mandan menús saludables para la familia, ¿no? Y fáciles de alguna manera de procesar. Si ven la flor, ¿no? O el círculo de abajo, ese diagramita que hay, es a donde están yendo las empresas. Es decir, yo tengo una población y obviamente tengo estos factores que atender. Si yo mido a través de focales, de clima laboral, de entorno organizacional que me manda la NOM 035 o cualquier testing que hagan, ¿por dónde están esos termómetros? ¿Por dónde voy a empezar?
¿Cómo fomento esa actividad física? ¿Cómo fomento también esa convivencia social que hoy no tenemos con familiares ni con compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo de alguna manera bajo ese estrés que está ocasionando el tema financiero y la preocupación económica en casa, el tema emocional por tener a un familiar enfermo? O sea, ¿cómo acompaño realmente y por dónde empiezo? Se hacen diagnósticos. Rebeca, tú me mencionabas, me preguntabas en un inicio, se tienen esos indicadores, te comparas tú como empresa y dices, ¿por dónde puedo empezar? Para que realmente la aguja se mueva de manera, en un principio siempre busquemos la generalidad, que le pegue a la mayor parte de la población y luego ya vamos con segmentos específicos. Adelante, por favor. Y bueno, vamos a ir al cierre precisamente de pues este pasaje y este extracto que quisimos compartirles de algunos indicadores derivados de la encuesta y decirles que en ello pues estamos a su disposición para compartir todos estos indicadores incluso sin costo. En este tema pandémico, ello ha generado bastantes monitoreos sin costo que están en nuestro banco de datos, que nos pueden contactar y que con gusto les podemos compartir. Hasta cosas ya, pues obviamente un poquito más estructuradas, reportes especiales que van con costos razonables hasta pues obviamente análisis mucho más profundos. Pero estas son las encuestas, Rebeca. Este es un pasaje estadístico. No queremos precisamente hacer una indigestión numérica, pero sí que se lleven pues esos mensajes claves de lo que hoy las empresas están tomando de estas encuestas de compensación. Voy a hacer un resumen: salarios, incrementos que ya los vimos para personal sindicalizado y no sindicalizado que se cocinan diferente, prestaciones económicas derivadas del salario, beneficios no económicos, en donde, como José María explicó, unos suben y otros bajan, pues obviamente por las variables que hemos estado conversando, y las últimas prácticas que vimos, ¿no? Prácticas de bienestar, prácticas de los líderes y una cultura organizacional, que todo esto pues está reinscribiéndose a la famosa oferta de valor que las empresas están dando a sus empleados y al mercado. Muchas gracias. Pues Marta, muchísimas gracias y también te agradezco y te felicito porque cómo expusiste el material a una persona que no es experta como yo, lo haces súper digerible, de verdad. Entonces me fascinó cómo lo expusieron. Muchísimas gracias por eso. Y retomo una idea que mencionaron en un principio. Todo esto son necesidades humanas, no es algo fuera de lo normal, algo que nadie necesite, que se sacó de la manga aquí los millennials, no, es una necesidad humana el sentirte bien, estar bien físicamente alimentado, tu familia también, y estar feliz en tu lugar de trabajo, cuando no estás ahí. Entonces, me parece magnífico a mí este tema, de verdad, me encanta, me llama muchísimo la atención porque creo que todos nos podemos identificar porque cualquiera entra en esos zapatos. Entonces, sí, les agradezco muchísimo. No sé si quieran agregar algo aparte. Adelante, José María. Sí, una cosa, así como lo mencionas tú, en donde está la reflexión de parte del trabajador, que somos todos, como persona, como posicionar, pues todos los procesos de incertidumbre, de miedo, de pánico a la circunstancia económica, al desempleo, al mismo problema de COVID, al riesgo de vida, ¿sí? Existe un protocolo igual que corre en paralelo, que es en la parte del empleador. La empresa también son personas, también todos somos personas que tenemos la misma conciencia, cariño, afecto, preocupación, incertidumbre, y que de esta forma, ahorita en las cifras y en los datos que presenta Aon, se ratifican muchos de los elementos que mencionó a Marta, que son el replanteamiento social de la empresa. Claro, al no tener yo ingresos, al ver mi negocio perderse, al ver que tengo que despedir a mis trabajadores, algunos con quienes he convivido toda la vida empresarial, ¿sí? Se replantea la forma de yo decido y todo se ejecuta, sino abro puentes con el grupo con el que trabajo para poder establecer acuerdos diferentes que de otra manera me hubieran llevado a tener que tomar decisiones mucho más hostiles. Y esto es lo que nos permite un 60% de supervivencia, de crecimiento de la población, de mantenerlo en condiciones de puente,
pero los mantuvimos y esto le da la oportunidad al 60% de las pymes de sobrevivir todavía a pesar de condiciones tan dramáticas. Este es un punto de reflexión importante. No quiero tomar mucho más tiempo del ejercicio para abrir espacio para preguntas, pero sí es esencial darnos cuenta cómo al enfrentarnos a una crisis el confort nos permitía no hacer cosas, dejar oportunidades pasar simplemente porque no las necesito. Al no atender a la gente porque hay otro más que está esperando la oportunidad y puedo traer otra persona que haga mejor tu trabajo, ¿sí? En cambio ahora nos encontramos en una circunstancia en la cual estamos acorralados como empresarios, los negocios se reducen, los impactos se contraen, no hay crédito, no hay forma de pagar los créditos ya establecidos y dependo de mi personal para que juntos podamos transicionar una época tan complicada. Y este es uno de los elementos que cambia la dinámica social, que cambia la dinámica de la estructura interna de la organización, precisamente para abrir oportunidades que permitan equipos nuevos, que permitan desarrollo de trabajo y sobre todo que permitan una integración completamente diferente para poder salir adelante como empresa. Así es, concuerdo totalmente. Obviamente Marta también. Entonces nos vamos a pasar de una vez a la parte de preguntas y respuestas. Tengo aquí una que nos mandaron por el chat, segundito, y nos las manda Mayela Serrano y pregunta, con la situación de la pandemia, las empresas, ¿cómo manejaron la prestación de premio de puntualidad? Bueno, yo te puedo decir que hay prácticas sesgadas muy en lo particular. Perdón, Marta, ahorita si quieres más gusto que lo hagas tú. Dale. Gracias. Efectivamente, el premio de puntualidad yo les diría que ya es un sobresueldo. La verdad es que esto no es una derivación, te estoy pagando por algo que tienes que cumplir, ¿no? Y lo único que hago es fraccionar tu sueldo. La verdad es que yo les diría que esto es algo que incluso en los nuevos contratos colectivos, el premio de puntualidad está siendo sustituido por los bonos pero de puntualidad por productividad, ¿no? Entonces, la verdad es que este premio que ya viene a la baja para las nuevas prácticas, de alguna manera, pues se siguió midiendo para las empresas que siguieron operando y que siguieron cumpliendo. Obviamente, para los empleados, entiendo por dónde va la pregunta, que no estuvieron presentes trabajando, hubo un sinfín de, yo les diría que de acuerdos, por así llamarlos, desde los que les dijeron, pues tu sueldo se va a ver disminuido por ese convenio que me estás firmando y por ende tu premio de puntualidad y asistencia también, hasta empresas que pues de alguna manera dijeron, no, a ver, esta es una variable ajena al trabajador y sigue percibiendo su salario y por ende sigue percibiendo ese premio puntualidad. Es más un tema, yo les diría, sí de posibilidades financieras, pero también de filosofía de la empresa. José María, por favor. Gracias, Martita. Y como bien mencionas, si bien la esquemática de este beneficio en particular tiene un condicionante en su definición de escrito, no necesariamente en la práctica, ¿sí? Se da como ciertas condiciones para estimular la productividad también. Pero al entrar en una situación de pandemia, los cortes, las reducciones se han direccionado principalmente a la empresa en sí. Es decir, si la empresa se encuentra en condiciones de sustentarlo, lo han intentado hacer. Lo que sucede es que también, entendido desde la perspectiva de la empresa, no son decisiones fáciles porque sabes que si lo pagas, en 3 meses vas a tener que despedir 30 personas. Y si no lo pagas, tienes 6 meses para no despedir a esas 30 personas. Cuando te encuentras en este tipo de condiciones, hay empresas que siguieron creciendo, que además la circunstancia les ha permitido un crecimiento exponencial y que han tenido un escenario completamente distinto. Para ellos, bueno, qué triste que hicieran cosas relacionadas a disminución de jornada cuando su crecimiento económico se ha requerido exponencialmente. Pero típicamente lo que nosotros hemos visto en el medio laboral ha sido esto. Dependiendo de las condiciones individuales de cada empresa, se ha hecho un recorte sobre los beneficios
más que para beneficio de los empresarios, para poder subsistir. Y esto a veces lleva implicadas decisiones muy crudas como la de despedir personal a cambio de poder mantener a los que se tiene. Y si el grado de subsistencia es todavía menor, la consecuencia es todavía más hostil. Es decir, además de reducir compensaciones, también tengo que despedir, porque ha habido la situación que se ha presentado en esos terrenos para algunas empresas que inclusive han tenido que, a pesar de sus esfuerzos, cerrar sus operaciones. Perfecto, buenísimo. Pues vámonos con otra pregunta. Y nos dicen, las encuestas, yo creo que se refieren a las que tú nos mencionaste, Marta, ¿en qué tipo de empresas y de qué tamaño se realizaron? Como les comentaba, el Banco de Aon está formado por 500 empresas o más. Hay todo tipo de empresas. Tenemos empresas transnacionales, tenemos empresas locales, tenemos empresas de miles de empleados, por decirles miles, son 5,000, 10,000, 20,000 y más. Pero también déjenme decirles que tenemos empresas de 80 empleados, de 30 empleados. A mí me da mucho gusto y más con el tema pandémico que varias empresas entrepreneur del, del giro de high-tech, del giro de seguridad tecnológica y de algunos otros giros se han acercado con nosotros porque nos dicen, oye, a ver, a lo mejor yo no necesito un estudio tan completo, pero sí me preocupan ciertas posiciones vulnerables. ¿Se acuerdan cuando hablé de que había habido pues algunas reestructuras de personal y que el área de recursos humanos, de sistemas y de mercadotecnia son de las menos afectadas? Pues para ciertos segmentos pequeños me dicen, oye, es que para mí un puesto crítico y clave ahora es alguien de tecnología, alguien de e-commerce, ¿no? Alguien incluso de recursos humanos que tiene que ver mucho con el tema médico. Y lo he formado en la empresa, obviamente se ha adherido muy bien a mi filosofía de trabajo y no quiero perderlo, ¿no? Entonces, las encuestas y los estudios se hacen desde un solo puesto para empresas que incluso tienen 30 empleados o miles. Mucho es pues la preocupación que ellas tengan y cómo quieren nuevamente pues ver esas tendencias y esas gráficas de mercado para tomar una decisión pues más acompañada. Ok, buenísimo. Gracias, Marta. Vamos a irnos. Ya no tenemos más preguntas aquí en la aplicación. Tengo otra que me mandaron por privado. Entonces, vamos a hacer la última pregunta del webinar y después pasamos el contacto de Marta y de José María, ¿vale? Y la pregunta está enfocada a los beneficios y dice, en esta situación de pandemia, ¿qué tan difícil está haciendo mantener los beneficios y, digamos, no los que son superiores a la ley, sino los mínimos? Pues mira, desde luego si hubo complicaciones para mantener el salario, ya no digamos las prestaciones, obviamente está habiendo complicaciones para mantener esas prestaciones y voy a hablar de la prima vacacional y del aguinaldo, ¿no? La prima vacacional normalmente por práctica de mercado se paga por fecha aniversario. Incluso hay empresas que en estos momentos estuvieron fomentando el que se tomen vacaciones, no para salir de casa, sino otra vez por un tema de estrés laboral, de convivencia familiar y obviamente por la baja operación que hubo en algunos momentos. Y con esto se daba el pago de la prima vacacional. El aguinaldo, que obviamente para las empresas que lo tengan estipulado a 15 días, que marca, o sea que es mandatorio, pues obviamente tendrán que haber hecho sus reservas ya para cumplir con él. Hasta el momento nosotros no hemos detectado empresas en donde tengan ahorita una amenaza por no pago de aguinaldo. Incluso varias de las empresas que hicieron convenios para disminuir los salarios, estos algunas, no todas, pero la mayoría ya regresaron a la normalidad. Es decir, la disminución de salarios estaba estimada para 3 o 6 meses a lo mucho y la mayoría de las empresas ya está pagando al 100%. Entonces, al momento no vemos tendencia en afectación para el pago del aguinaldo que es pues de carácter obligatorio. José María, ¿algo que quisieras complementar? Y fíjate que, como bien lo comentabas, las discusiones de los convenios típicamente tuvieron que ver mucho más en materia de transicionar los costos y los gastos del momento de la suspensión por la pandemia.
muchos de los compromisos a los que se hacen referencia, como pueden ser el PTU, el aguinaldo, la prima vacacional, no necesariamente tienen que ser ejercidos en un momento a menos que haya una terminación laboral. Por lo tanto, se estimaba que para finales del año ya no existiera una condición tan dramática y que se hubieran normalizado las condiciones generales del negocio para poder enfrentar este tipo de gastos. Obviamente aquellas empresas que ya salieron del mercado o a los empleados a quienes se les despidió por estas circunstancias o se les dio la terminación bajo los esquemas que hayan sido, pues esos ya se erogaron y se asume que se cubrieron conforme lo marca la ley sus partes proporcionales. Lo que sí no es que ahora que regresan y que se asume la estabilización, se hayan establecido convenios de reducción de estos beneficios en particular, los que marca la ley, o aquellos que estén otorgados de manera estable y con cantidades fijas. Lo que sí varía, que se tiene estimado una penalización solemne en los montos, es para los bonos por resultados. Los bonos por resultados de los cuerpos ejecutivos y gerenciales que típicamente están asociados a la variable del resultado y los números de eficiencia, productividad o simplemente resultados financieros de la empresa, todos se estiman una cancelación solemne de estos pagos por la circunstancia general, con la salvedad de aquellas empresas, como mencioné yo en algún momento, que han sido excepciones, que han tenido un crecimiento espectacular en estos periodos y que son contadas con las manos de los dedos por el nicho de mercado en donde se encuentran. Vale, les había dicho que esa era la última pregunta, pero me acaban de mandar otra y todavía tenemos unos minutitos. Entonces creo que está un poquito relacionado a lo que comentabas, José María, y si no, corrígeme. Pero nos preguntan, ¿les ha tocado dentro de las encuestas empresas que hayan negociado los sueldos durante esta situación para no despedir empleados? Sí, bueno, fíjate que sí, de los primeros monitoreos que hicimos RB, y quien pregunta, efectivamente, por ahí del mes de mayo, sí, la mayoría de, un estudio hicimos, eran 400, 500 empresas, y el 30% de las empresas o ya había hecho un convenio de disminución salarial o estaba pensando hacer esta disminución. El descuento o el acuerdo elegantemente llamado era entre el 10 y 30% a la baja de los salarios, y como les comentaba, estimaban que tendría una duración de 3 a 6 meses. En este momento, les reitero, la mayoría de las empresas ya regresó los salarios a condiciones normales, porque esto se hizo mediante firmas de acuerdos y pues se tuvieron de alguna manera que respetar, a menos que la empresa esté en una situación ya muy vulnerable y delicada, que tendría otro tratamiento ya laboralmente hablando. Pero sí, lamentablemente sí hubo pues un número importante de empresas que tuvieron que hacer uso de esta medida. Perfecto. Sí. Y como bien lo comentamos, ha sido más como una condición para poder transicionar lo que en la percepción empresarial e inclusive en el marco gubernamental se estimaba como un periodo corto de 3 meses de cerrar todas las puertas simplemente para que pasara el problema y volvemos y abrimos en condiciones normales, lo cual pues con el paso del tiempo hemos descubierto que ni llega la vacuna mágica, ni llegan los tratamientos especiales, y que el descuido a las medidas sanitarias lo único que ha hecho es potencializar los contagios y obviamente los muy lamentables decesos de personas que han sido contagiadas de la enfermedad. Así es. Bueno, pues ya estamos a tiempo. Adri, si nos apoyas con la presentación, porfa. Y pues Marta, José María, les agradezco una vez más. De verdad, me encanta siempre tener gente así en el foro, compartir con ustedes la charla. Es una charla muy fácil de llevar, muy enriquecedora. Y ahí todo el público tienen en pantalla el contacto del equipo de Avelar y Castillo por parte de José María y también el contacto de Marta. Entonces, cualquier situación, si tienen alguna otra duda, si quieren solicitar servicios directamente con ellos, pues ellos van a estar muy contentos de asistirlos. Entonces, esperamos hayan disfrutado mucho el webinar, así como yo lo disfruté, y José María y Marta, espero. Entonces, nos vemos la próxima.